en el iPad. Y yo dije, este pasaje está bueno para cuando yo un día esté delante de un presidente o de una alta autoridad. Pero dentro de mí dije, ¿y cuándo será ese día? Pero bueno, yo lo escribí en mi iPad, hice esa frase y lo guardé. Cuando iba yo caminando en un evento y un empresario me dijo, pastor, qué bueno, yo soy empresario y soy la puerta, te voy a llevar para que hables, pero yo no soy el pastor, tú le vas a dar la palabra porque tú eres predicador y tienes 5 minutos para hablarle. Hermanos, cuando íbamos caminando y los otros que estaban ahí, pobre pastor, ¿qué va a decir en 5 minutos si este predica 1 hora y no le da tiempo? ¿Cuántos dicen amén? Los hermanos estaban sudando. ¿Qué va a decir el pastor? Y eso después me lo testificaron ellos. ¿Qué creen que estaba yo en la camioneta donde me llevaban? Gracias, Señor, porque ya sé lo que voy a predicar. Ya llevaba yo mi iPad, mi discurso, que no eran 5 minutos, eran 3 minutos y medio. Todo escrito. Entonces, cuando nos reunimos, sale el presidente municipal de Villahermosa, del centro, dice, tengo tanto tiempo para atenderlo. Entonces, empieza el tiempo a correr. Dice, bueno, el empresario dice, nos da gusto reunirnos, soy el empresario fulano de tal, estamos apoyando un proyecto cristiano, evangelístico, pero antes que empecemos, le voy a dejar el lugar al pastor para que él le dé una palabra en breves minutos. Y los hermanos están, ¿qué va a decir? ¿Qué creen que hice? Abrí mi iPad y empiezo a leer lo que había yo escrito. Después que terminé, dice, vamos a orar. Oren, pastor, y oré. Los otros estaban, wow, ¿de dónde sacó eso el pastor? Todo lo que tú lees tiene que servir para algo. La palabra, por eso dice, no vuelve vacía, sino hará lo que tiene que hacer. ¿Cuántos pueden glorificar a Cristo? Amén. Entonces, hermanos, ustedes tienen que estar listos. Amar a Cristo, tenemos que vivir la palabra y conservarla tal como es. El Señor les pide, les dice a través de su siervo en el verso 2, guarden la palabra. En el verso 6 les vuelve a decir, guárdenla. El término guardar significa, esa es la vida. Eso es lo más importante. Y les habla ahí de un dato, Valpeor. ¿Está ahí en la Biblia? ¿Qué es Valpeor? Valpeor era un lugar donde llegaron los peregrinos, los israelitas iban por ahí. Y dice que se les hizo fácil que las personas que rodeaban el campamento llegaron y los invitaron a fiestas y a fornicar. Y dice la Biblia que muchos de ellos cayeron y fueron seducidos, pero la Biblia dice que 25,000 personas murieron ese día por desobediencia. La palabra Valpeor, la palabra Val significa Señor. Y la palabra peor no es que significa lo peor, sino era el nombre de la ciudad. Entonces era el Señor de Peor, de Valpeor. Ahora, la gente aquí, ¿quién dice que es el Señor de Comalcalco? San Chilo dice, ¿cómo dice? ¿Cómo? Quita el agua y pone el sol. Así la gente dice, pues Él es el Señor. Pues no es verdad. Todo pueblo así tenía su divinidad, su Señor. Cada pueblo estaba entregado, pero no eran cualquier señor, eran potestades satánicas que estaban ahí establecidas. Entonces Dios le dice, esto no es relajo, esto no es juguete. Ellos adoran a divinidades
O sea, no son divinidades, sino son potestades satánicas que están ahí, porque dice la Biblia que era un culto a ellos y terminaba todo en fornicación, en orgías y en depravaciones. Tan era así que habían perdido el uso natural de que entregaban a sus hijos en holocaustos. Imagínense, yo ahorita acabo de ver un niño que tiene 1 mes de nacido, pues a 1 mes lo ofrecían y lo quemaban vivo. Imagínense eso. Hasta eso llegaba la oscuridad de sus corazones. El Señor les dice, no pueden hacer eso. El último privilegio, ¿cuál es el último privilegio que Dios les dice a su pueblo? El privilegio de que somos ministros del Señor. Mire lo que dice verso 4. Vamos al verso 4. Mas vosotros que seguís a Jehová, ¿qué dice? Vuestro Dios, todos están ¿qué? Vivos hoy. O sea, que el que sigue al Señor, el que sirve al Señor, va a estar vivo mañana. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene bendiciones para él. El servicio a Dios alarga nuestra vida. El servicio a Dios nos da fuerza. Yo escuchaba un testimonio de alguien que decía, el alejarnos y el estar estáticos, ¿verdad?, nos quita el gozo. Pero el trabajar y operar en la obra del Señor, ¿qué pasa? Nos mantiene en el gozo del Señor. Los discípulos, cuando fueron perseguidos, ¿cómo regresaban? ¿Tristes? ¿Cómo regresaban? Ya ánimo, ya no, que eso de seguir en el templo ni que nada, ya que se quede Pedro con su predicación. ¿Qué decían? Venían, ¿cómo venían? Gozosos, contentos por haber sufrido al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Usted se goza, usted disfruta la presencia de Dios. Usted dice, no, ya, no, que se quede ahí, un pastor con su P5 y su P4. No quieren nada. O sea, usted disfruta porque el gozo del Señor le hace disfrutar. El privilegio, el cuarto privilegio que tenemos es que somos ministros de lo que Dios nos ha entregado. Escuche esto y vamos a leer el pasaje. ¿Cuántos están aquí? Dice de la siguiente manera, porque esta es vuestra sabiduría, verso 6. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos ¿de quién? De los pueblos. Queridos hermanos, la gente te está viendo. Cuando sales de tu casa, bueno, les voy a decir una vez me pasó un caso. Se muere el papá de una hermana y a la hermana le decían la chulita. No crean que yo le decía, hermana chula, ¿cómo está usted chula? No, nunca le dije nada. Pero a ella le decían la chulita, porque a su papá le decían el chulo. Ahora sí, la chulada. Pero yo nunca le dije, usted está chula, para evitar problemas. ¿Cuántos dicen amén? La hermana tiene su nombre y siempre le hablé por su nombre. Entonces me dijeron, pastor, ¿usted va a ir a la casa del papá? No, claro que sí, ahí voy a estar. Entonces varios hermanos me preguntaron, ¿a qué hora va a llegar usted, pastor? Y le digo, yo voy a llegar como a las 8 de la noche. Perfecto, le vamos a ver, dice, y nos vamos a reunir rápido para entrar con usted. Porque adentro está lleno, ya ustedes saben de quién. Entonces, yo llegué, llevaba a alguien que manejaba. Mire, estaban todos adentro de la casa y afuera, tomando café, diciendo chistes, porque se oían las risas donde llegué, tomando horchata, con un pedazo de pan. Ustedes saben cómo es el cuento ese de ahí, de los sepelios. Hay de todo menos recordatorio del pobre muerto. Pero cuando yo abrí la puerta y puse mi pie, oí clarito que ¡ay! Llegó el pastor. Y dejaron los vasos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Empezó el rezo, hermano.
Yo entré y me senté en la primera silla, ahí a escuchar. Ay, hermano, tardaron, porque invocaron a todos los santos, habidos y por haber. Pero yo ahí, escuchando con todo respeto, cada quien puede creer en lo que quiera, porque estamos en un país libre. Hermano, yo no sé cuántas vueltas le dieron a los santos, pero quizás se cansó el pobre que ya estaba rezando, que le dio sed. Y dice, bueno, ahí la dejamos. Entonces cuando terminó, yo me paré. Y le digo, pues ahora yo ya les escuché y ahora me van a escuchar ustedes. Y que me pongo a predicar, hermano. Y ni modo, ya no se podían salir, porque los hermanos los bloquearon a todos. Ahora escuchan al pastor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta usted? ¿Se dieron cuenta? ¡Ay, llegó el pastor! Usted no se puede quitar la etiqueta. Cuando usted sale de su casa, ¿ahí va qué? Ahí va la hermana. Ahí va el aleluya. Ahí va el cristiano. Entonces, ¿usted qué es? ¿Qué es usted entonces? Un ministro de Cristo. Usted no se puede quitar la camisa y decir, pues sí, yo llego al templo, pero esa es mi mujer. O usted es hijo de Dios, o usted ama a Dios con todo su corazón. Tiene que llegar a pensarlo, porque la gente le está observando, le está viendo. Mi esposa y yo ganamos a una familia cuando nos observaba entrar y salir. Y un día me hablaron y me dijeron, mi hija quiere ir a donde ustedes llegan. Y ella era la menor y ganó a toda su familia para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Imaginen, los veían. ¿A dónde van esos? Tenían el reloj, a las 6 de la tarde salen todos los domingos. El otro día salen a las 7 de la noche, van y vienen. ¿A dónde van? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde están? Queridos hermanos, ¿usted qué es entonces? ¿Es qué? Un ministro, un representante ¿de quién? De Cristo. Entonces la gente le está observando, le está escuchando. ¿Está usted ante los ojos de quién? Del pueblo. El verso 6 al final dice, pueblo sabio, pueblo entendido. ¿Y qué dice? Nación grande es esta. Oh, hermanos, alguien que ha conocido a Cristo se tiene que respetar. Mire, hermano, yo voy a lugares, ahí viene el pastor, nadie me ha corrido. El Señor va conmigo. Un día, les voy a contar esta anécdota. Iba yo con mi Biblia, me dice mi suegra. Vamos, dice que se murió mi abuelita, no sé si era su bisabuela o qué, pero había pasado más, los 100 años. Y le vamos, hermanos. Y cuando llego yo ahí, yo siempre traigo mi Biblia. Y ella dice, queremos hacer una oración por ustedes. Y ella dijo, queremos, pero me dijo, pásale y ala. Entonces a mí me aventó al ruedo. Entonces yo digo, sí, pues paso. Hermanos, y que voy a hacer la oración. Y cuando iba yo a orar, en ese momento iba yo a orar, y cae una persona endemoniada ahí enfrente del féretro. Y espumarajo y grito y todo. ¿Qué creen que hicieron? Yo me quedé así, el muerto y el endemoniado. Era un espectáculo. Pues ¿sabe qué dio la orden el jefe de todos ellos? Vinieron 4 personas, una la agarró de una mano, la otra por la otra mano y otra por la patita y otra por la otra patita y la sacaron entre la gente, abrieron cancha y la tiraron entre el montazal. Se acabó el relajo del endemoniado. Esa liberación fue rápida. ¡Qué barbaridad! Y recuerdo que cuando la tiraron yo me quedé así. Eso es verídico, hermano. Lo digo delante del Señor. Y yo me quedé así sorprendido. Nunca había yo visto eso. Porque nosotros, ¿verdad? Déjenla ahí, vamos a ministrar y que traigan el aceite. ¿Qué aceite? La agarraron, ¡pum! Y al monte. Entonces vino el jefe que me había dado la autoridad y le dijo, pastor, siga la oración. Queridos hermanos, hasta el demonio revolcado salió. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe por qué?
¿Qué pueblo tan grande es este? ¿Se acuerdan qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. ¿Cuántos alaban a Cristo? Queridos hermanos, ¿qué es usted? ¿Qué dice la Biblia que es usted? Primera de Pedro. ¿Usted es qué? Real sacerdocio. Nación, ¿qué? Santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó ¿de dónde? De las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Bendito es su nombre. Denle un aplauso a Cristo, porque Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias